Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista se complace en presentar El Pan Diario, usando siervos privilegiados como canales de bendición para su pueblo. Escucha la predicación de hoy y recibe sabiduría. Ponla en práctica y serás salvo. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder, Él lo prometió y es venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y es venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Gran Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día, escucha nuestro clamor, con tu lluvia tardía, discípulos, haznos Señor. Recibiréis poder, Él lo prometió y es venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y es venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Queridos hermanos y hermanas, aquí nosotros nos encontramos para estudiar la santa palabra de Dios. Definitivamente, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es tan efectiva en nuestra vida que produce un reavivamiento espiritual. La necesitamos, la anhelamos, la compartimos
y por supuesto también la enseñamos. Durante toda esta semana quiero saludarles a cada uno de ustedes en nombre de Cristo Jesús, porque durante toda esta semana estaremos predicando unos sermones de la palabra de Dios, haciendo énfasis al espíritu de la profecía. Bienvenidos, estamos en la semana del Espíritu de Profecía en nuestra Unión Salvadoreña. Esperamos en el Señor que todos seamos edificados espiritualmente. Ahora bien, esta semana se titula Cree en sus promesas, y hoy vamos a hablar un tema titulado Si este fuera profeta. Pero antes, me gustaría tener una corta oración con usted en este momento. Si usted se encuentra conduciendo y quiere acompañarnos a orar, puede estacionarse y hacer una breve pausa. Si usted se encuentra en este momento allí en su casa haciendo los oficios, o en su oficina, o en cualquier lugar y quiere hacer una pausa, hablemos con Dios. Este es un momento oportuno para hablar con el Señor. Así que por favor, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Este es un momento especial porque nos encontramos contigo a través de la oración. Tú nos hablas a través de tu santa palabra. En este momento, Señor, quiero poner en tus manos de amor la vida, el corazón y la mente de cada uno de nuestros hermanos aquí en El Salvador y donde quiera puedan escucharnos y ver este programa acerca del don de profecía. Señor, ilumínanos con tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, amigos, hay una cosa muy importante que nosotros debemos saber. En los últimos tiempos se nos ha advertido tener cuidado porque aparecerían muchos falsos profetas, incluso falsos cristos, que hablarían en el nombre del Señor. Ahora, no obstante, nosotros debemos estar seguros que también el Señor enviaría a sus mensajeros. Para estos últimos tiempos el Señor ha enviado a su mensajera. Pero lo más importante es que si nosotros prestamos atención a los mensajes del Señor porque creemos en el Señor, creemos en sus promesas, creemos en su palabra, también recibiremos al enviado de Dios, al profeta del Señor. Ahora, había una ocasión que Jesús se enfrentó con una situación bastante triste por parte de algunas personas que dejaron de confiar o sintieron debilidad en su fe por él. Vamos a hablar acerca de un personaje de la Biblia, le nombra la palabra de Dios, Simón el fariseo. Era Simón de Betania. Por favor, abramos la palabra de Dios y vamos a leer directamente el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 7, versículo 36. En adelante, la historia, el relato bíblico dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Voy a dejar hasta aquí la lectura y sin embargo hacer una breve pausa, o mejor dicho, una contextualización de esto. ¿Quién era Simón? Simón de Betania era un fariseo que había sido amenazado a muerte por causa de la enfermedad de la lepra.
Pero el Señor Jesucristo tuvo compasión de él, como con muchos enfermos más. El Señor lo sanó de la lepra, lo libró de la muerte. Así que en agradecimiento, Simón el fariseo hizo una fiesta, convidó a sus invitados a una comida especial en su casa. En este banquete se encontraba Jesús y sus discípulos, pues Jesús era quien había sanado y había librado de la muerte a Simón el fariseo. Pero también había allí en Betania una familia muy hermosa de 3 hermanos, llamados Marta, María y Lázaro. Lázaro era aquel a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Y su fama se había extendido por todos lados y muchas personas empezaron a creer y a seguir a Jesús por este milagro maravilloso de parte de él de haber levantado a Lázaro de los muertos. Lo curioso del caso es que Lázaro nunca habló de qué él vio o de qué él experimentó mientras estuvo muerto. Él no vino a contar la historia de cómo le fue cuando se murió, cómo era el paraíso. ¿Sabe por qué él guardó silencio, no dijo nada? Porque precisamente los muertos no saben nada, no tienen entendimiento, no tienen conocimiento, están totalmente inconscientes. Pues allí se encontraban estos 3 muchachos, allí en la casa de Simón. Pero, por supuesto, me puedo imaginar a Marta, como siempre, sirviendo a la mesa, ayudando allí a servirle a todos los convidados. Puedo imaginarme a Lázaro allí cerca con sus amigos contándoles del milagro maravilloso de Jesús, cómo lo había resucitado de los muertos. Me imagino que las personas se acercaban para entrevistar a Lázaro. Pero también allá en un rinconcito, toda melancólica, con tristeza, con lágrimas en los ojos, acongojada, golpeada por la vida, acusada por su conciencia y ahora viniendo arrepentida, compungida de corazón, María llegó y se sentó allí detrás y empezó a llorar a los pies de Jesús. Esta pobre muchacha había tenido una vida difícil. Se había desviado del camino. Su vida era tan libertina. Ella tenía una vida licenciosa, de manera que había caído en una vida de prostitución, una vida perdida. Pero yo quiero decirte que no hay ningún pecador, por muy perdido que se encuentre en esta vida, que no pueda ser alcanzado por la gracia y por la misericordia de nuestro Salvador Jesucristo. El Señor la perdonó, el Señor le sacó los demonios, el Señor la libró de su sentimiento de culpabilidad. Una vez esta muchacha estuvo a punto de ser lapidada, asesinada por las personas que la acusaban como pecadora. Entonces, pero también allí en ese escenario se encontraban los discípulos del Señor. Así que María, llorando a los pies de Cristo Jesús, derramaba sus lágrimas. Con su cabello secaba las lágrimas de los pies del Señor y no cesaba de besar a su Salvador, a su Redentor. ¡Cuánto amor sentía por el Salvador! Entonces, mientras ella hacía eso, vino un momento en que sacó un vaso de alabastro. Era un perfume muy caro, demasiado caro, de manera que cuando ella lo sacó, se sorprendieron los discípulos por la fragancia que sentían y al mismo tiempo por lo carísimo. Tenía un alto valor, pero ella, sin ningún pesar, derramó y ungió al Señor con este perfume de alabastro. Lo derramó todo sobre el Señor y los discípulos quedaron allí sorprendidos, anonadados. En el libro de Mateo capítulo 26, la Biblia dice
que cuando Jesús estaba allí en Betania y la mujer derramó el perfume sobre él, lo derramó sobre su cabeza, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, y allí estaba Judas Iscariotes, que dentro de unos pocos días, 2 días exactamente, él mismo iba a traicionar y a vender al Maestro por una pequeña cantidad en comparación al costo del perfume de alabastro de María. Por una poca cantidad de dinero, él vendería a su Maestro. Judas no tenía conciencia del valor de la salvación, no tuvo consideración de esto, pero él, consumido por la ambición, consumido también por el egoísmo, reprochó este acto de que el Señor dejara que María derramara ese perfume sobre su cabeza. Igual que los discípulos, se enojó diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer que ha hecho conmigo una buena obra? Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Allí dando esa voz de profeta. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Notamos acá que estas son palabras maravillosas del Señor, a la vez de defensa para la mujer. Eran palabras proféticas y también palabras de salvación, porque él estaba profetizando su muerte, su sepultura. Él quería que los discípulos cobraran conciencia de la importancia de la muerte de Cristo, pues palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Los discípulos habían perdido la noción de la importancia de la muerte sacrificial de Jesús. Por su parte, Simón, él había perdido también la noción del ministerio profético de Jesús. Mientras los discípulos, por un lado, estaban enojados por el perfume que derramó María sobre Jesús, Simón, él estaba criticando al Maestro, a su Salvador, a su sanador, el que lo había liberado de la lepra, el que lo había salvado de la muerte. Él había sido salvado por Jesús, había sido sanado por el Señor, el médico de los médicos, pero asumió una actitud muy interesante, una actitud que no debiera tomar ningún cristiano. Una actitud que en vez de amar, alabar y glorificar al Hijo de Dios, empezó a criticarlo. Como un fariseo, empezó a cuestionar el ministerio profético de Jesús. Él sabía que Jesús era el Mesías, estaba convencido, era un seguidor de Jesús, pero no estaba convertido, todavía no lo había aceptado como su Salvador. Y como no lo había aceptado como su Salvador, tampoco podía aceptar el ministerio profético de Jesús. De hecho, Simón tenía un concepto errado en cuanto al ministerio profético. ¿Cuál era el concepto de un fariseo de un ministerio profético? El concepto que ellos tenían es que un profeta tenía que descubrir y declarar los pecados de los pecadores y luego apartarse de esos pecadores para no contaminarse. Pero Jesús no actuó de esa manera. Al contrario, el Señor Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte a ti, Él vino a buscarme a mí. Esto es lo que hace un verdadero profeta también, que busca a un pecador, no solamente para señalarle su pecado, sino para llamarlo,
con amor al arrepentimiento y ofrecerle el amor de Dios. El profeta del Señor es un mensajero de Dios. Y el único objetivo que tiene un profeta es redimir, es restaurar, es salvar, no condenar a ningún pecador, sino más bien ayudarle, levantarlo, corregirlo. Este es el ministerio profético que Simón de Betania no comprendía bien, no lo tenía claro. Por eso en el libro de Lucas 7 y en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, dijo dentro de sí. Es decir, no lo expresó audiblemente, nadie lo escuchó, él lo pensó dentro de sí, se dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Cuál era el concepto de Simón? El concepto era que un profeta verdadero debe reconocer a un pecador, declararle los pecados, reprochar los pecados y apartarse de ese pecador, no dejarse ni tocar siquiera, ni acercarse a un pecador. Ese era el concepto. Como muchas personas tienen hoy día un concepto errado acerca del don profético. Creen que los profetas están solamente para criticar a los pecadores y apartarse de ellos. No, no es así. De hecho, un profeta verdadero del Señor, es cierto, mira los errores y los pecados de un pecador, donde está en su falla, se acerca al pecador, lo amonesta, le da el mensaje, le hace un llamado de amor, un llamado al arrepentimiento y le ofrece el amor y el perdón de Dios. Dios es el que perdona al pecador y recibe al pecador. Y en este caso, Jesús es Dios. Además, Simón no tenía la noción clara de que delante de él estaba el más grande de todos los profetas de toda la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret, el profeta que el Señor había prometido enviar desde cuando Moisés escribió el libro de Deuteronomio. Mis amados, si este fuera profeta, decía para sí Simón, si este fuera profeta, si este, refiriéndose a Jesús de manera despectiva, lo cual significa que, aunque sabía que Jesús era el Mesías, no lo había aceptado como su Salvador, no lo había aceptado como su Señor. ¿Cuántas personas hoy en día pueden estar pasando esta misma y fea situación de Simón? Que posiblemente son seguidores de Cristo, pero no lo aman, no lo aceptan. Puede que existan cristianos sin Cristo. Puede que existen cristianos que no aman a Cristo. Puede que existen personas que creen que Cristo es el enviado de Dios, pero todavía no han experimentado la salvación que Él viene a ofrecer. Así que Simón, teniendo este concepto equivocado acerca del rol profético de Jesús, si éste fuera profeta, no dejaría que esa mujer lo toque. Entonces, teniendo este concepto equivocado y pensando dentro de sí, entonces Jesús respondiendo le dijo, mire lo que le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, como todo profeta, ¿verdad? Yo tengo un mensaje del Señor para ti, dicen los profetas del Señor. Y entonces le dijo Simón, diga maestro. Y entonces el maestro continuó y le dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Note la historia que Jesús que está contando. Él dice que un hombre tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. O sea, uno debía más que el otro. Pero, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Qué lindo, ¿no? Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahora, analicemos la historia de Jesús y la pregunta que le hace a Simón, el fariseo. La pregunta, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, primero que aquel a quien perdonó más. Y le dijo Jesús, rectamente has juzgado. Claro que sí.
Ahora, note, uno debía 500 denarios y el otro debía 50. Y la Biblia dice, y a ambos perdonó. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está hablando del perdón, nos está hablando del amor de Dios. Es que, hermanos, el amor de Dios es tan grande que no importa si tú eres más pecador o menos pecador que otro pecador. El amor de Dios te puede alcanzar, Dios te puede perdonar. No hay pecado en esta tierra que el amor de Dios no tenga poder para perdonarlo, para limpiarte, para purificarte. No existe, no ha nacido todavía un pecador en esta tierra que Dios no pueda perdonarlo. Mientras esta persona se arrepienta, mientras esta persona confiese su pecado, mientras esta persona acepte a Jesucristo como su Salvador personal, solamente Dios puede hacer eso. Y eso es lo que quiere hacer. Entonces, ¿cuál era el concepto del fariseo? Que un profeta, cuando mira a un pecador, se aparta del pecador, lo deja allí, lo critica, lo señala, lo acusa y lo abandona. Ese era el concepto farisaico. Pero ¿qué le enseñó Jesús al fariseo? Que cuando un pecador, el profeta verdadero lo encuentra, se acerca, le da a conocer su situación, lo llama al arrepentimiento, lo perdona, lo recibe en amor y aquella persona responde a ese amor tan grande que Dios le manifiesta. Ese es el rol, ese es el objetivo principal. Entonces Simón juzgó correctamente. Y vuelto Jesús a la mujer, porque la historia no termina allí, vuelto Jesús a la mujer, es decir, se dirigió a la mujer y le dijo a Simón, pero viendo a la mujer, le dijo así: ¿ves esta mujer, Simón? ¿Estás viendo a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con su cabello. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, porque yo sé que la juzga como una gran pecadora, te digo, sus muchos pecados le son perdonados, alabado sea Dios. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo el Señor, mire qué le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué lindo, ¿verdad? Allí Jesús no solamente está demostrando el rol verdadero de un profeta de Dios. Jesús está demostrando también su autoridad divina, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y Él es Dios, Él es amor, Él es nuestro Salvador. Le está diciendo: Simón, tú estás consciente de que yo soy el ungido del Señor, el Mesías, pero todavía tú no me has aceptado como Salvador, y mucho menos como profeta. Si una persona quiere aceptar a Cristo como Salvador, también aceptará a sus verdaderos mensajeros, a sus verdaderos profetas. No es posible que exista una persona que diga: yo creo en Cristo, amo a Cristo, sigo a Cristo y creo a Cristo, y no cree en sus profetas, no cree tampoco en sus promesas. Así que aquí le da la lección a Simón, y a la mujer le dice: tus pecados te son perdonados. Pero note algo interesante. ¿Cómo juzgaba Simón a la mujer? Como una gran pecadora, una enorme pecadora, una pecadora que no era digna de que el Señor estuviera cerca de ella siquiera, una pecadora que no era digna ni de tocar los pies de Jesús. Así la consideraba, una gran pecadora. Ahora, ¿cómo consideraba Jesús a esa gran pecadora? La consideraba como una gran oportunidad para perdonar sus muchos pecados. Hermano, hermana, si tú te arrepientes de tus pecados,
esta es la oportunidad de Dios. Déjalo actuar en tu vida. Déjalo entrar en tu corazón. Acepta a Cristo en tu vida como tu Salvador, como tu Señor. Recuerda el don profético del Señor Jesús. Y entonces los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Note, ahí viene el otro reproche. Hasta aquí ya tenemos 3 reproches. ¿Cuál era el primero? El primer reproche: ¿qué desperdicio es este, el de los discípulos? Jesús contestó a eso. El segundo reproche: si este fuera profeta, entonces no dejaría que la tocara esa mujer, porque él supiera qué clase de mujer es. Y el Señor ya sabía, Él conocía sus pecados, Él sabía quién era. Y ahora el tercer reproche, ¿y quién es este que también perdona pecados? Entonces Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí está haciendo un contraste entre la fe de la mujer y la falta de fe de las personas que criticaban y acusaban a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Jesús. Yo te quiero preguntar, ¿crees tú a Jesucristo? ¿Crees que Él puede perdonar tus pecados? ¿Lo aceptas como tu Salvador y como tu Señor? ¿También aceptas el rol profético del Señor Jesús? El Señor Jesús trató con amor, con mansedumbre a esta mujer pecadora, pero no solamente a ella, también trató con amor y mansedumbre a los discípulos. Trató con amor y mansedumbre a Simón de Betania, y trató con amor y mansedumbre a todos sus criticones. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, te quiero comentar que asimismo como Jesús conocía su rol profético y con expresiones proféticas, Él dio a conocer los pensamientos incluso de Simón, y también reveló los secretos íntimos de la vida de los discípulos y de las personas que lo criticaban y de toda gente que murmuraba contra Él en secreto. El Señor conocía sus corazones. Asimismo el Señor le permite a través de los profetas revelar lo íntimo de sus corazones a las personas. El Espíritu Santo es capaz de hablarnos a nuestro espíritu a través del don profético. En muchas ocasiones nosotros podemos observar muchos ejemplos en distintas escenas, en distintas partes de la vida del ministerio, en la vida y el ministerio de la señora Elena de White. En varias ocasiones Dios le mostraba a Elena de White y le revelaba la vida de personas que ella nunca en su vida había visto. Y cuando se encontraba con ellas, entonces ella le comunicaba el mensaje de Dios y aprovechaba la oportunidad para llamarlos al arrepentimiento de sus pecados, para llamarlos a que se reconciliaran con el Señor, que se pusieran a cuentas con Dios y salvar de esta manera sus vidas del peligro en que se encontraban. De esto tenemos muchas evidencias históricas, pues así actúa el Señor a través de sus mensajeros, a través del don de profecía. Por eso, este gran rey Josafat, en aquel momento de crisis nacional que sufría el pueblo de Dios, dio una memorable expresión que para nosotros tiene mucho significado. Segundo de Crónicas 20:20, donde dice: cree en el Señor y seréis prosperados. Cree en sus profetas. Más bien al revés, dice: cree en el Señor, vuestro Dios, y estaréis seguros. Cree en sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, hermanas, si creemos en el Señor, debemos creer en sus profetas y no cuestionarlos. Los mensajeros del Señor han sido enviados de parte de Dios, y si vienen hacia nosotros con una amonestación, con una instrucción, con una enseñanza, con una profecía o con palabras de motivación, de ánimo, aceptémosla. Son palabras bien recibidas.
Lo más importante que debes saber es que los mensajeros del Señor vienen en nombre del Señor para que tú seas salvo, para que aceptes a Cristo Jesús, para que recibas a tu Salvador. Judas estaba ya pronto para vender a su maestro por 30 monedas de plata. Simón había sido sanado y sin embargo no comprendía el ministerio profético de Jesús. Y los críticos que estaban allí también cuestionaban la autoridad del Señor si podía o no perdonar pecados. Pues quiero decirte algo, el Señor Jesús tiene tanto amor que aún a estas personas, a traidores, a personas que no le comprenden o a personas que le cuestionan o a criticones, el Señor sigue amándolos como te ama a ti, me ama a mí. Y ahora mi pregunta y mi llamado que quiero hacerte en este momento, ¿estás dispuesto a aceptar a Jesús como tu Salvador, como tu Señor? ¿Aceptas el rol profético de Jesús también a favor de tu vida? Si esto es así, entonces yo te invito a orar en este momento. Te invito a que cierres tus ojos, abras tu corazón al Señor, porque Él dice que quiere entrar a tu vida. El Señor quiere entrar a tu corazón. ¿Lo dejarás entrar a tu vida? Vamos a orar. Oh Padre querido que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, porque nos has permitido comprender el rol profético de Jesús y la importancia del don de profecía. Sabemos que una persona que cree en ti debe creer también en tus mensajeros, en tus verdaderos profetas, y no negarlos, no cuestionarlos, sino recibir el mensaje divino, porque tú nos amas y tú tienes propósitos maravillosos para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos. Alcánzanos con tu gracia. Y así como aquella mujer muy pecadora fue perdonada de sus muchos pecados, Señor, perdónanos a nosotros nuestros muchos pecados. Te aceptamos y te recibimos en nuestro corazón. Gracias por escucharnos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada oyente, a cada persona que está atenta a tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo tu Hijo. Amén. Yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa. Nos da gusto saber que Dios está obrando en tu vida. Qué bueno sería saber que la semilla que Dios ha depositado hoy en tu corazón, a través del pan espiritual, germinará hasta madurar. Deja que Dios trabaje en tu vida, haciendo grandes cambios. Y si necesitas orientación, comunícate al 2226-8866 o al 2225-1414. Y demos gloria a nuestro Padre Celestial.